Está con nosotros David Cano, analistas financieros internacionales. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Contenido. Bueno, Si todo es esto... Si todo es esto, sí. Lo que pasa es que este tipo de cosas no sabe cómo empieza, luego no sabe cómo termina, ¿no? Ojalá no vaya mucho más allá. De momento es verdad que la reacción inicial del mercado ha sido muy mala hace unas cuantas horas. Ahora parece que cae bastante menos. Bueno, estaremos atentos. No parece que hasta el momento sea un cisne negro de una potencia importante esto, ¿no? No, de momento no. La geoestrategia en general, estamos hablando mucho en los últimos meses o años, iba a decir, podría estar provocando un deterioro del ciclo económico, pero cuando uno mira los indicadores, pues parece que hay otras fuerzas que están compensando estos indicadores o estos riesgos geoestratégicos, ¿no? Confiemos, insisto, en que no vaya a más. Por lo que el mercado empieza a entender que si esto está controlado, sí, hemos perdido 5.000 puntos, pero bueno, que tampoco es un drama en el entorno en el que estábamos, empieza a entender que hay que volver a mirar a la FED, porque ahora sí que la FED empieza a dar signos de que el mercado se ha equivocado. Empezamos enero diciendo que iba a haber 6 bajadas de tipos. Ayer Cascari decía que se pueden mantener los tipos sin cambios para el conjunto del año, y hay quien habla de un movimiento de subida, que ahora mismo parece exagerado. Sí. Pero bueno, hemos cambiado tanto. La verdad, exacto, uno de los elementos en el mercado bursátil, más allá de estos movimientos, podemos decir que no hay grandes entornos de volatilidad, pero sí en el mercado de los tipos de interés, porque incluso si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, acordaos como en septiembre los bancos centrales sí advirtieron de que tenían que subir más los tipos de interés, luego en octubre, noviembre esas expectativas se rebajaron, como muy bien señalas, terminó el año pasado el mercado descontando 6 bajadas de tipos de interés y ahora el escenario es que no haya esos recortes, al menos en Estados Unidos. Y eso está asociado a que el ciclo de Estados Unidos nos está sorprendiendo positivamente. El FMI ha revisado al alza las previsiones de crecimiento económico y habla de que este año el PIB de Estados Unidos va a crecer al 2,7%, con una inflación al 3%. Y es obvio, sin más datos, un crecimiento cercano al 3%, una inflación en la zona del 3%, pues no parece que sea necesario ni siquiera recomendable recortar los tipos de interés cuando estos están en la zona del 5,5. Subirlos a mí me parece ya un poco forzar demasiado, pero no bajarlos. ¿Sería una locura bajarlos? Bueno, la gran duda es el efecto de bajarlos, ¿no? Exacto, es si igual me equivoqué subiendo la última vez y que si tal vez bajo ahora un poco los tipos, consigo alargar algo el ciclo expansivo. Esa sería un poco la idea, ¿no? Si bajas 2 veces, por ejemplo, y los pones en el 5% o en el 4,65%, igual no impacta muy negativamente sobre la inflación, oye, pero consigues que el ciclo expansivo en zona de 2,5 o 3%, pues se te alargue algo en el tiempo. ¿Porque dónde tienes el tipo terminal? 4,5. Es que, bueno, ese es el gran debate que tenemos ahora. Igual el tipo terminal está más arriba. No, incluso está igual un poco más abajo, ¿no? Este es un poco el debate que estamos teniendo los economistas, y un tipo terminal del 2,5%, ya sé que sorprende mucho pensar un tipo tan bajo, pero bueno, es lo que hemos ido analizando en los últimos tiempos, que tal vez ahora los tipos terminales son un poco más bajos que lo que teníamos en los últimos años. Pero, insisto, este es el punto central y de lo que estamos debatiendo mucho, porque evidentemente no es lo mismo que el tipo terminal sea el 2,5 a que sea un 4,5%. Sobre todo porque el inversor puede entender que todo lo contrario, que el tipo terminal debería haber subido alrededor de un movimiento salarial a medio plazo que va a ser más alto y que, por tanto, a largo plazo esos tipos, si quieren ser restrictivos de la inflación, ¿no? Deben intentar estar más arriba. Y otros elementos, como por ejemplo la desglobalización en la que estamos inmersos, que parece que puede provocar cierto, bueno, no sé si decir un repunte inflacionista, pero sí que la tasa de inflación media en los próximos años no sea el 2%, sino que sea el 3%. A cambio también hay quien dice que el crecimiento del Producto Interior Bruto no puede ser del 2,5%, del 3%, sino que tenemos que acostumbrarnos más a que las economías desarrolladas crezcan en la zona del 1 o 1,5%. Pero es verdad, este debate sobre dónde tiene que estar el tipo de interés neutral, que puede parecer muy teórico y muy técnico, es el central, porque donde termine la Reserva Federal es donde va a estar el tipo de interés a 10 años, y como sabemos, donde esté el tipo de interés a 10 años es una de las principales claves para explicar qué tiene que hacer o qué va a hacer el mercado bursátil. El otro punto fundamental, o los otros 2 puntos fundamentales, están asociados, que son deuda y el movimiento de déficit. Entonces, antes comentabas, oye, pero es que si el FMI dice 2,7, vale, pero ¿cuánto de verdad está creciendo si quitáramos el déficit presupuestario? Bueno, es decir, un déficit por encima del 5. Decía el propio Fondo Monetario Internacional un día después, espero en 2025 un 7,1 de déficit. Es decir, ¿cuánta parte del crecimiento, cuánto tiene que invertir Estados Unidos para autogenerar ese crecimiento? Y por otro lado, ligado a eso, si nos lo puedes explicar en el sentido de
¿es un endeudamiento productivo o están quemando dinero? Es que no es lo mismo. Es decir, si estás transformando tu economía, si la estás adecuando a un entorno distinto, igual ese déficit tiene sentido y tiene sentido que estáis estimulando la economía. ¿Cómo lo veis desde ahora? Muy bien. Bueno, efectivamente, uno de los elementos que explican por qué la economía mundial, no solo Estados Unidos, también la zona euro, ha resistido mejor de lo esperado el repunte de la inflación y la subida de los tipos de interés, es decir, una política monetaria, vamos a decir, restrictiva, ha sido porque hemos tenido una política fiscal expansiva, con un déficit público que se han reducido, pero se han reducido muy poco. Es decir, si los estados hubieran apretado mucho más el cinturón y hubieran reducido el déficit público, seguramente ahora estaríamos hablando de una tasa de crecimiento más débil. Y aquí es donde podemos discutir y debatir si tiene sentido o no que los estados hayan contrabalanceado el endurecimiento de la política monetaria. Lo que también es verdad es que el nivel de deuda que tienen los estados es excesivo y por lo tanto todos los estados, en un contexto en el que hemos visto que han conseguido evitar la recesión, sí deberían de comprometerse mucho más con la reducción del déficit público, precisamente para tener margen de actuación en caso de que llegue una próxima recesión. Y en tercer lugar, y es lo que tú comentabas, la gran mayoría, una parte importante del gasto público tiene que ver, bueno, pues con un estado del bienestar, con una longevidad, con un envejecimiento. Es decir, realmente los estados no están teniendo un gasto público, vamos a decir así, productivo, un gasto público para intentar dinamizar la economía. Es un gasto público más asociado, claro, es un gasto público más asociado, bueno, vamos a decir, a un estado del bienestar, a una longevidad, a un envejecimiento, que eso precisamente es lo que le hace mucho más complicado, porque al final si tú preguntas una parte muy importante del electorado, oye, ¿usted estaría dispuesto a que recortáramos el gasto público asociado al estado del bienestar, insisto, a las pensiones y demás? Bueno, pues normalmente te van a decir que no. Y este es el punto relevante. Y ahí sobre eso tenemos que discutir, porque si esa parte del gasto público no se puede reducir, vamos a decir que es estructural, es gasto, no es inversión, pero tiene un componente de estructural y hay que reducir el déficit público, pues la otra línea de actuación viene por el lado de los impuestos, pero evidentemente a incrementar los impuestos, subir los impuestos, tampoco es algo que guste a la mayoría de las personas. Sí, bueno, pues aquí es el debate de qué es ser rico y bueno, entraríamos en aspectos que son bien relevantes, que además tienen componentes ideológicos, pero sí, yo diría que bueno, que parte de la capacidad de resistencia de la economía mundial tiene que ver con un gasto público, un déficit público que resulta excesivo a tenor del crecimiento del Producto Interior Bruto y que desde luego los ministros de Economía tienen que ponerse a, en general, plantear una reducción del déficit público. Ya lo sé que con un crecimiento de la economía es más fácil, en principio, reducir el déficit público. Por eso, precisamente, es ahora cuando se tiene que aprovechar, porque vendrá otra crisis y cuando venga la futura crisis será mucho más complicado ponerte manos a la obra para reducir el déficit público. Políticamente es muy difícil desengancharse. Es decir, hay un enganchón con la maquinita de meter dinero. Es súper difícil. El primero que lo haga es un suicidio político. Bueno, como economistas es mucho más fácil decir lo que habría que hacer, pero claro, luego los políticos te dicen, ya, bueno, sí, pero ¿qué es lo que quiere el logomicio? ¿Qué es lo que quiere el votante? ¿No? Y esto es el asunto sobre el que se tendría que hablar, realmente qué es lo que quiere. Pero el votante quiere lo que le decimos que quiere. Bueno, exacto. Es decir, porque el problema a medio plazo es la deuda. Es decir, un movimiento de déficit, como tú comentabas, estructural, puede llevar a ese entorno que decía Jamie Dimon, voy a monitorizar una crisis de deuda, que sí sería un enorme problemón económico a medio plazo. Sí. Lo que pasa es que hasta ahora no lo ha habido, en cierto modo, por el papel de los bancos centrales que se han convertido en los grandes financiadores, en los grandes compradores de bonos. Es verdad que últimamente están reduciendo algo el tamaño de sus balances, pero lo están haciendo a un ritmo tremendamente lento y, por lo tanto, fijaos cómo van encajando o cómo han encajado las piezas. El ciclo económico no se ha desacelerado tanto porque ha habido gasto público, un gasto público que lo han comprado o lo han financiado en gran medida los bancos centrales, aunque ahora también los inversores privados. Yo he hecho un vistazo hacia atrás y veo las carteras que nosotros gestionamos y asesoramos y veo que ahora tenemos posiciones en deuda pública que eran inimaginables hace 5 años cuando los tipos de interés eran cero o negativo. Ahora, bueno, pues ya tenemos en las carteras un cierto peso en deuda pública. Quiero decir con esto que sí ha habido, la iniciativa privada ha sustituido en cierto modo a los bancos centrales como compradores, pero porque los tipos de interés han subido. Si los tipos estuvieran en el 0% no hubiéramos comprado bonos. Pero bueno, comprar bonos
menos al 2,5%, al 3% o al 4%, o se está viendo en Estados Unidos. Y si la Fed mantiene los tipos de interés y te dejan los tipos a cortos en el 4 o en el 5%, bueno, pues evidentemente hay una cierta capacidad de compra o una cierta demanda. Pero tenemos que ser conscientes de que los bancos centrales tienen que seguir reduciendo el tamaño de sus balances y que gran parte de los inversores gestores ya tienen en sus carteras deuda pública y que incrementar mucho más el peso en deuda pública yo creo que va a ser complicado, salvo que subirán mucho los tipos y eso provocaría un deterioro sobre el ciclo económico, ¿no? Europa. Sí. Te planteo varios escenarios. Parece que vamos a bajar ante los tipos en Estados Unidos. Sí. ¿Eso genera un desacople de las dos economías? Esa es otra gran pregunta. Hay un desacople entre las dos economías. Claro, pero te hago una segunda pregunta o una segunda derivada. ¿Puede estar en la cabeza del Banco Central Europeo una bajada muy táctica, como decías antes, de 25 a la espera de que haga la Fed, para, aun dañando la economía en el sentido de recesión, esperar al movimiento de Estados Unidos para no desacoplar las dos economías? Muy bien. Claro, pero es que se pueden dejar la economía tiritando. Bueno, este es uno de los grandes dilemas que tiene un Banco Central Europeo. Yo puedo bajar los tipos de interés sin que lo haga la Reserva Federal de Estados Unidos. Yo creo que nunca lo hemos visto, o de forma muy puntual. Porque además tiene otro efecto, y es si se amplía el diferencial de tipos de interés, porque en Europa nos lo bajamos y allí se mantiene, eso el seguramente fluye a Estados Unidos. Y el dólar se aprecia, el euro se deprecia y eso te genera una presión inflacionista vía productos importados y eso yo creo que puede hacer algo de daño a la reputación, a la credibilidad del Banco Central Europeo. Por lo tanto, esta es una situación no fácil precisamente porque el ciclo económico europeo no es el de Estados Unidos y sobre todo por alguna economía central como es la Alemania. El FMI ha actualizado las previsiones pero creo recordar que para Alemania es un 0,4 o es un 0,5, es decir, realmente el crecimiento económico en la zona euro es un 0,7, insisto, muy lastrado por Alemania. Dijo Alemania que prevé un pequeñín crecimiento económico pues de alguna décima. Que aquí con un crecimiento el primer trimestre, ¿no? Con un crecimiento del 0 y una tasa de inflación por debajo del 3, aquí sí que tiene sentido bajar los tipos de interés. A mi modo de ver, sí el BCE tendría que hacerlo, pero el gran debate es si lo va a poder hacer si la Fed no lo hace. Yo, si estuviese en el Banco Central Europeo, yo sí bajaría los tipos de interés, y creo que asumiría el riesgo de que se deprecie en exceso el euro y de que eso pueda provocar algo de presión inflacionista, porque, insisto, la capacidad de crecimiento de la zona euro y en especial de Alemania es muy débil, y Alemania está en su particular proceso de cambio de modelo, está en su particular situación económica algo delicada y yo creo que una rebaja de los tipos de interés pues le vendría bien. A la periferia, bueno, nos vendría también bien, aquí seguramente en España, en Italia, pero sobre todo en España, en Portugal, es muy posible que no necesitásemos la rebaja de los tipos de interés, porque el crecimiento aquí es un poco como el de Estados Unidos, un 2, 2,5, una inflación al 3, pues seguramente en España no haría falta bajar los tipos de interés, pero bueno, si es un fine-tuning, no estaría mal que se produjera ese recorte. El problema es el efecto económico que tiene de una imagen visual, ¿no? De ver el iceberg gigante y tú que se te va rompiendo y te va yendo. Es decir, quedarse como fuera de ese entorno de economía acoplada, que por ejemplo Japón cuando lo ha vivido ha sido desastroso en décadas. Entonces, ¿cuál puede ser el efecto? ¿Estar en un entorno estanflacionario de Europa? Sí. Bueno, no sé si es tan inflacionario porque no es una inflación demasiado alta, pero es verdad que es un entorno macroeconómico débil. Un crecimiento del PIB del 0,5 con una inflación del 3% es una combinación, desde luego, que no es robusta. Con una población que se está envejeciendo, te estás quedando atrás en el desarrollo tecnológico puntero. Wow, Europa, ¿hacia dónde vamos? Una posición que estamos ahí política o geoestratégica muy intermedia, con amenazas serias de guerra desde Rusia. Es verdad que la perspectiva que uno tiene para la evolución de la economía de la zona euro, desde luego, no es la economía de Estados Unidos, y eso evidentemente preocupa, y por eso digo, en ese contexto, oye, tiene sentido que el Banco Central eche una mano, a mi modo de ver, sí, porque además, como estábamos comentando al principio, Europa tiene que ir reduciendo el déficit público, la zona euro tiene que ir reduciendo el déficit público. No podemos contar con una política fiscal expansiva, seguramente deberíamos tener una política fiscal restrictiva, pero claro, el gasto público asociado a la longevidad, al envejecimiento, es demasiado grande. En definitiva, no es fácil el panorama macroeconómico en el que nos enfrentamos en la zona euro. Solo una cuestión más, China. Sorprendido con el crecimiento del 5,3 que hemos conocido.
y si es positiva, ¿se puede mantener? Bueno, nos ha sorprendido. Pensamos más que China va a crecer a tasas más cercanas al 4, 4,5% que no por encima del 5%. Por lo tanto, sí, nos sorprende. En China sigue habiendo grandes dudas sobre la salud de su mercado inmobiliario. Sigue habiendo también alguna duda de si realmente va a ser tan puntero en la tecnología, precisamente por esa vulnerabilidad o ese menor desarrollo que tiene vinculado a los chips. Bueno, en la economía china también hay sus dudas. De hecho, podéis observar, los tipos de interés allí no han subido, sino incluso están goteando a la baja. El renminbi se está depreciando, no mucho, pero se está depreciando. Ahora la bolsa empieza a recuperar, pero el comportamiento relativo de la renta variable china está siendo claramente peor al del resto. En definitiva, las variables financieras sí que te reflejan un cierto temor a que la economía china no va a ser capaz de mantener ritmos de crecimiento del 5%, que es el objetivo que tienen sus autoridades, ¿no? Y que tiene que conformarse más con un 4%. Por eso también yo creo que a China tampoco le interesa un entorno geoestratégico con ruido, tampoco le interesa, no está en el mejor momento como para que haya ruidos geoestratégicos. Sí, Xi Jinping tiene claro, y eso creemos que lo tiene súper claro, la necesidad de que haya un crecimiento económico en la zona del 5%. No le viene nada bien que haya conflictos internacionales y bueno, confiemos en que aunque solo sea por este argumento, desde China se pida y se reclame una cierta estabilización o al menos que no se generen nuevos frentes de riesgo geoestratégico. Pues muchas gracias, David Cano, por acompañarnos en esta mañana tensa, menos que lo que se esperaba a las 5 de la mañana. Parece que el mercado reacciona mejor, solo queda un 0,55, solo entre comillas, el S&P 500 en futuros a estas horas. Buen día y buen negocio. Igualmente, muchísimas gracias.